Bueno, los microtúbulos son otro de los filamentos que van a formar parte del citoesqueleto y son un poco más complejos que la actina, pero bueno, ahora vamos a ver un poco cómo funcionan. Bueno, los microtúbulos son polímeros de tubulina, ¿sí? La tubulina es un dímero formado por las proteínas globulares alfa y beta tubulina, ¿sí? Cada tubulina está formada por 445 a 450 aminoácidos. Y tanto la alfa como la beta tubulina, al igual que la actina, también son capaces de unirse a nucleótidos. En este caso, la tubulina se van a unir a GTP. Bueno, estos estos heterodímeros de alfa y beta tubulina se van a unir eh, formando un protofilamento, ¿sí? Y estos protofilamentos, a su vez, se van a unir 13 de estos protofilamentos formando una estructura cilíndrica, ¿sí? Que es el microtúbulo. Los microtúbulos tienen una polaridad, ¿sí? En donde la beta tubulina va a estar en el extremo más y la alfa tubulina en el extremo menos. Y tanto la alfa y la beta les dije que podían unirse a GTP. Ahora, por cómo se posicionan dentro del protofilamento y dentro de los microtúbulos, el GTP de la alfa tubulina es parte integral del filamento, mientras que mientras que la beta tubulina puede estar unida a GTP o a GDP, ¿sí? Al igual que la actina. Entonces, la hidrólisis de GTP, digamos, ocurre solo en la beta tubulina y va a ocurrir muy lentamente en la subunidad libre, pero va a ocurrir rápido cuando esté formando parte del polímero, ¿sí? Entonces, una vez que el GTP se hidroliza, se va a liberar el fosfato y y el GDP va a estar unido, ¿sí? O sea, la hidrólisis de este GTP va a generar un cambio en la conformación del heterodímero de la alfa y beta tubulina y va a debilitar, digamos, las uniones dentro del polímero. Y esto lo que hace es que estas unidades se vayan perdiendo, se vayan depolimerizando, ¿sí? Entonces, al igual que con los filamentos de actina, también en los microtúbulos existen dos conformaciones de polímeros. Puede estar puede ser un polímero unido a GTP, ¿sí? O un polímero unido a GDP. Y en general, cuando están unidas, cuando los extremos están unidos a GTP, el filamento crece y cuando están unidos a GDP, el filamento se depolimeriza, se acorta, ¿sí? O sea, y esto tiene que ver con la velocidad tiene que ver con dos cosas, con la velocidad de unión de las subunidades al polímero y con la velocidad de hidrólisis, ¿sí? Entonces, si hay una alta velocidad de adición de los heterodímeros al polímero y esta velocidad es mayor que la velocidad de hidrólisis del dímero anterior, entonces este filamento va a crecer y se dice que su extremo está protegido con GTP, ¿sí? Sin embargo, puede suceder que al azar la velocidad de incorporación de subunidades sea menor que la velocidad de hidrólisis de la subunidad anterior y esto lo que genera es un acortamiento del polímero, ¿sí? Y puede suceder en condiciones fisiológicas, lo que sucede es que luego hay otra vez la velocidad de adición de las subunidades cambia y es más rápida que la velocidad de hidrólisis y el polímero vuelve a crecer.
Y esta rápida interconversión entre un estado de crecimiento a uno de encogimiento, a una determinada concentración de tubulina libre, es lo que se llama inestabilidad dinámica. Y, digamos, esta inestabilidad es una propiedad fundamental de los microtúbulos que le permite, digamos, polimerizar en ciertos lugares y momentos y despolimerizar. ¿Sí? Al igual que la, la actina, la nucleación de actina, la nucleación de los microtúbulos requiere de una alta concentración de alfa y beta tubulina. ¿Sí? Entonces, digamos, para que la nucleación ocurra se necesitan de otras proteínas accesorias. En este caso, la proteína accesoria va a ser la gamma tubulina, que se va a encontrar en menor concentración que, que las alfa y beta tubulinas. ¿Sí? Y esta gamma tubulina se encuentra conservada desde levaduras a humanos y en general se va a encontrar o se encuentra en una zona que se llama, una zona específica de la célula que se llama Microtubule Organizing Center o MTOC. ¿Sí? Y en realidad lo que va a hacer es que, digamos, esta gamma tubulina, lo que va junto con otras proteínas accesorias, la gamma tubulina se va a disponer formando un anillo, una espiral en 13 posiciones que luego va a permitir el crecimiento de cada uno de los protofilamentos para formar el microtúbulo. En las células animales, los centros organizados microtúbulos son los centrosomas, ¿sí? De allí emanan los microtúbulos, con el extremo, digamos, negativo en el interior del centrosoma y el extremo positivo hacia afuera. Los centrosomas, como ustedes saben, están cerca del núcleo y los centrosomas van a reclutar más de 50 tipos de gamma tubulina, ¿sí? Y dentro de los centrosomas se encuentran los centríolos, que son estos, que son un par de estructuras cilíndricas que van a estar, que forman una estructura de L. ¿Sí? Y a su vez, bueno, estos centríolos son un arreglo de microtúbulos cortos y modificados que se van a agrupar en forma de barril y que junto con otras proteínas van a organizar el material pericentriolar donde va a ocurrir la nucleación de los microtúbulos. O sea que todos los microtúbulos se van a formar a partir del centrosoma, donde se encuentra la gamma tubulina. Bueno, voy a pasarle dos videitos. Porque el citoesqueleto es muy lindo de ver. Microtubules continually grow from the centrosome added to a cell extract. Quite suddenly, however, some microtubules stop growing and then shrink back rapidly, a behavior called dynamic instability. Bueno, ese tenía que ver con la inestabilidad de los microtúbulos y a ver con qué tiene que ver. A ver con... Governed by the principles of dynamic instability, microtubules constantly extend into the leading edge of a migrating cell and retract again. Superimposed on the dynamic microtubule cytoskeleton, shown here in red, the membrane network of the endoplasmic reticulum, shown here in green, exhibits its own dynamic behavior as tubes are extended by motor proteins on the microtubule tracks.
Bueno, no sé por qué les mostré estos videos ahora. En realidad el primero es de la inestabilidad de los microtúbulos y el segundo es de cómo se va organizando el, el retículo endoplasmático junto con el citoesqueleto de microtúbulos y proteínas motoras. Pero ya les digo, para mí ver videitos de citoesqueleto me encantan, así que se los comparto. Bueno, al igual que también los filamentos de actina, la dinámica y la organización de los microtúbulos está modulada por proteínas que se van a unir a los dímeros de tubulina o a los protofilamentos, ¿sí? Y estas proteínas que se unen a los microtúbulos se llaman MAPs o Microtubule Associated Proteins. Y estas MAPs tienen un dominio de unión con la superficie del microtúbulo y otro que proyecta hacia afuera. Y como ustedes se imaginarán, ya que son proteínas que afectan la dinámica, también estas proteínas van a ser blancos de distintas señales, digamos, de transducción de señales, ¿no? En donde, bueno, van a ser activadas o no en función de las necesidades de la célula. Las MAPs son blancos de proteínas quinasas y la fosforilación de las MAP puede controlar su actividad y localización dentro de la célula. Por eso les digo que, digamos, esto a su vez está regulado por señales que reciben tanto extracelulares como intracelulares. Las funciones de las MAPs, son estabilizar los microtúbulos, frenando el desensamblado, o mediar la interacción entre los microtúbulos y otros componentes celulares. En esta imagen les muestro una foto de una neurona en cultivo. Es una inmunohistoquímica en donde se ve que donde está teñida la MAP, donde se detecta la MAP con rojo, y Tau, que es otra MAP, en verde. ¿Sí? Fíjense que, bueno, ustedes no sé si saben, pero por ejemplo, esto se usa también para poder determinar qué son dendritas y qué son axones. Las MAPs se unen acá a las dendritas y la Tau se une al axón. Bueno, estas proteínas, las proteínas accesorias, el citoesqueleto de microtúbulos, también al igual que lo hacían con las proteínas accesorias con los filamentos de actina, estas proteínas que se van a asociar a los microtúbulos van a modular la dinámica y la estabilidad de los microtúbulos. Va a haber proteínas que ayuden, por ejemplo, la nucleación, como por ejemplo la gamma tubulina. Otras como la estamina, que se une a los heterodímeros de alfa y beta tubulina y previene el ensamblado y por lo tanto la nucleación. Algunas proteínas, por ejemplo, van a modular la velocidad a la cual un microtúbulo deja de crecer y se acorta, ¿sí? O sea, la frecuencia de catástrofe. No sé si les dije eso, pero bueno, cuando un microtúbulo se acorta, se le llama así, o sea, cuando un microtúbulo que estaba creciendo deja de crecer, eso se lo llama catástrofe. Entonces, algunas van a modular la frecuencia de catástrofe, por ejemplo, la quinesina 13, ¿sí? Mientras que otras pueden regular la velocidad a la cual pasa de un estado de acortamiento a crecer, o sea, la polimerización, como por ejemplo esta XMAP o TIPS, que son proteínas las TIPS son proteínas que se quedan unidas al extremo positivo del microtúbulo digamos, van a quedar unidas y unen los microtúbulos a otra estructura. Pero las XMAP sí estabilizan el extremo positivo y permiten la polimerización más rápida del microtúbulo. A ver, el citoesqueleto de microtúbulos es dinámico. A ver qué vemos. EB1 is a protein that binds to the GTP tubulin cap at the growing ends of microtubules. Cells expressing a GFP-EB1 fusion protein reveal the spectacular dynamics of the microtubule cytoskeleton. Note that many, but not all, microtubules in this cell grow from the centrosome.
Only the ends of growing microtubules are visible in this experiment. Those that are static or shrinking have lost their GTP tubulin caps and do not bind EB1. In contrast, when all microtubules are labeled with GFP tubulin, the true extent of the microtubule cytoskeleton emerges. Both growing and shrinking microtubules can be observed. Bueno, en la primera parte se vio una proteína que se unía al GTP cap, o sea, a la parte que está creciendo, y por eso se veía como la polimerización de los microtúbulos, no sé, como puntitos alargados, ¿sí? Y cómo se movían. Después lo que hicieron fue marcar, y eso lo hicieron porque marcaron con EB1, que es una proteína que se une al GTP cap, o sea, al capping de GTP del extremo más de los microtúbulos, y la fusionaron con GFP y pudieron ver entonces el movimiento de los microtúbulos. Después lo que hicieron fue marcar a tau también fusionar a tau con GFP, y así pueden ver toda la estructura de los microtúbulos, del citoesqueleto de microtúbulos. Bueno, y al igual que en los filamentos de actina, existen proteínas motoras dentro que van a asociarse a los filamentos de microtúbulos. Y hay dos tipos de proteínas motoras que van a transportar cargos, que son las proteínas quinesinas, que van a transportar vesículas desde el soma hacia los axones, moviéndose siempre hacia el extremo más de los microtúbulos. Este se llama un transporte anterógrado. Y las dineínas, que son proteínas motoras que se van a mover por los microtúbulos, pero hacia el extremo menos, ¿sí? Hacia el centrosoma. Y en general, las quinesinas, en esta imagen se muestra la estructura de 4 familias de quinesinas, tienen un dominio motor, ¿sí? Y también el transporte de proteínas precisa de la hidrólisis de ATP, y el dominio que va a unir a la proteína carbo. Y fíjense que en el caso de la quinesina 1, el dominio motor está en el extremo N-terminal, sin embargo esto dentro de las distintas familias va cambiando. Y en el caso de esta, por ejemplo, la quinesina 13, que si bien pertenece a la familia de proteínas motoras, no es una proteína motora, ya que en realidad acuérdense que estaba involucrada con, ¿sí?, la catástrofe de los microtúbulos. Y la quinesina 14, tiene el dominio motor en el extremo C-terminal y es la única que hace un transporte retrógrado, o sea, va hacia el extremo menos. Bueno, acá vamos a ver cómo se mueve la proteína motora quinesina, que el movimiento va a requerir ATP, y acuérdense que se mueve hacia el extremo más de los microtúbulos. The motor protein kinesin is a dimer with 2 identical motor heads. Each head consists of a catalytic core and a neck linker. In the cell, kinesins pull organelles along microtubule tracks. The organelle attaches to the other end of the long coiled coil that holds the 2 motor heads together. The organelle is not shown here. In solution, both kinesin heads contain tightly bound ADP and move randomly, driven by Brownian motion. When one of the 2 kinesin heads encounters a microtubule, it binds tightly. Microtubule binding causes ADP to be released from the attached head. ATP then rapidly enters the empty nucleotide binding site. This nucleotide exchange triggers the neck linker to zipper onto the catalytic core. This action throws the second head forward and brings it near the next binding site on the microtubule. The attached trailing head hydrolyzes the ATP and releases phosphate.
As the neck linker unzippers from the trailing head, the leading head exchanges its nucleotide and zippers its neck linker onto the catalytic core, and the cycle repeats. In this way, kinesin dimers move processively, step by step, along the microtubule. Bueno, beautiful, ¿no?